secretaria general de Patria para Todos, PPT, desde la sala de conferencias de nuestra oficina parlamentaria. Hoy 14 de noviembre finalizamos recientemente la videoconferencia que todos los lunes tenemos con los equipos regionales, los que pueden conectar, que es la gran mayoría, para construir con ellos los planteamientos que debe presentar nuestra organización los días lunes. En primer lugar, quisiéramos invitar a un congreso, el primer Congreso Nacional de Productores del Campo, que se va a efectuar este viernes o 18 de noviembre en la sala plenaria del Parque Central, organizado por la Confederación Agro en defensa de la semilla, y en la cual participa de manera muy activa el movimiento de productores por la patria, teniendo al frente del mismo al diputado Pablo Alvarado, además secretario general regional de Patria para Todos en el Estado Guárico. Muy importante este congreso que ha venido organizándose para atender todo lo que significa el derecho a la alimentación y cobra mayor relevancia en estos tiempos de efectos pluviométricos por las ondas tropicales que genera el cambio climático, y por lo tanto es necesario, además de defender la semilla originaria, la semilla venezolana, estar muy atentos a impedir la semilla transgénica. Hay una serie de elementos que se van a dar allí. Este es un debate importante que pido a ustedes que participen, que cubran un debate de gran trascendencia para el país. Así que repetimos, PPT les invita desde su participación en la organización del mismo Movimiento de Productores por la Patria, organizado en el marco de la Confederación del Agro, a discutir sobre la semilla, la defensa de la semilla, y decirle no a la semilla pirata. Por lo tanto, los invitamos a asistir a la sala plenaria del Parque Central este viernes 18 de noviembre. Además de esto, quisiéramos señalar que hace 2 o 3 semanas, desde que comenzaron a hacerse comenzaron a impactar con más severidad esas ondas tropicales que significaron una pluviosidad fenoménica, si se le puede llamar de esa manera, por cuanto en varios días, en pocos días se recibió la cantidad pluviométrica que corresponde a meses. Y recordamos Tejería, y luego de Tejería el Castaño, y luego ya a nivel nacional. El fin de semana estuvimos muy atentos, el equipo del PPT en el estado Mérida, sobre todo en el municipio Febres Cordero, situaciones delicadas, complicadas. Allí alertando sobre la posibilidad de que se desbordasen algunos ríos. Ya sabemos la cantidad, la porosidad hidrográfica de Mérida, tomando en cuenta que está en la cordillera y todo, y esa significación, todo ello nos ha llevado desde Tejería, desde que ocurrió la situación en Tejería, a hacer una propuesta que viene consolidándose desde entonces, que es crear el Estado Mayor sobre el tema del cambio climático y su impacto en el marco del Consejo Federal de Gobierno, que es uno de los 3 consejos que tiene como tarea y competencia el desarrollo integral del país. Todos los planes de desarrollo pasan por el Consejo Federal de Gobierno. No solamente a nivel regional, sino a nivel municipal, de los territorios. Y allí tiene presencia el sector privado, el sector público y el poder popular, que hemos venido planteando la
la necesidad de que se efectúe, de recogerse la propuesta del partido, de examinar, revisar todos los planes de desarrollo que están en pleno activación, su fortaleza y su impacto negativo, generar programas de educación, generar programas de prevención, en fin, todos unos planteamientos. Y queremos informar que vamos a solicitar una reunión con el ministro Ricardo Meléndez, responsable del Ministerio Consular para la planificación, de manera tal de plantearle de manera directa, dejarle un documento y promover esa discusión, ese debate, por cuanto no tenemos que esperar que se recrudezca los efectos del cambio climático. Históricamente se sabe por la producción geográfica y las costas, sobre todo en los límites costeros norteños de Venezuela, la significación que eso tiene, pero el río ya estamos viendo cómo Mérida está siendo afectado, Táchira, Anzoátegui, es decir, todo el territorio nacional. Y es necesario entonces, tomando en cuenta que el cambio climático afecta los servicios, todas las instalaciones, afecta la vida de nuestra gente, pero además algo que está allí, el tema productivo, significativo, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a garantizar el tema alimentario, no es precisamente con la importación, sino producir y de qué forma. Tenemos que revisar y acudir a las propuestas originarias, los desarrollos originarios de nuestro pueblo indígena. Y hay varias propuestas que vamos a plantearles al ministro, particularmente cómo hacer para tener una figura permanente que junto con el plan el proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Ecosocialismo en la Asamblea Nacional, que es un proyecto de ley orgánica sobre cambio climático. Todo proyecto debe tener esa categoría para prevenir y mitigar y revisar todo el modelo, como decía Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el planeta, el modelo, y eso significa revisar inclusive el plan de la paz, fortalecer el plan de la paz, darle más contenido al quinto punto del plan de la patria. Y lo que queríamos informar es la reunión que le vamos a solicitar al ministro Ricardo Meléndez, que es el ministro de la Planificación y el cual tiene incidencia en todos los planes de desarrollo nacional, para un primer intercambio. Además, que el compañero Carlos Martínez, que está aquí con nosotros, participa en esta comisión de ecosocialismo de la Asamblea Nacional y ha correspondido presentar esas ideas de Patria para Todos. De la misma manera, como estamos en la onda no tropical, sino en la onda del diálogo, nosotros hemos venido planteando a nivel nacional la necesidad de cómo coadyuvar de manera crítica, propositiva, sobre un esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, y no se le puede restar mérito a eso. Permanentemente, en los tiempos más duros de la agresión económica contra Venezuela, de la guerra contra la moneda, etcétera, etcétera, nosotros queremos plantear un diálogo nacional con todos los sectores que están de alguna manera involucrados en el hecho económico, para discutir cómo fortalecer la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Es fundamental, porque nosotros vemos los medios de comunicación privados y dicen, no, ese es el problema del salario, no es el tema de los precios. Y todos sabemos que hace 2 años atrás, cada vez que el presidente incrementaba los precios, hasta los trabajadores se ponían la mano en la cabeza y decían no, porque eso va a generar un incremento de los precios. Bueno, resulta que se ha tratado de mantener algunas medidas y resulta que el incremento de los precios sube. Si era como respuesta hace 3 años al incremento, al aumento del salario que trataba permanentemente el presidente Nicolás Maduro para proteger la capacidad adquisitiva, ahora se está haciendo de otra manera,
siempre garantizando el derecho del pueblo a adquirir los bienes y servicios que necesite. Ahora qué, porque suben los precios. Entonces, entendemos, tomando en cuenta la peculiaridad del momento histórico que vive Venezuela y que vive el mundo, o nos unimos o nos unimos, o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. No hay otra opción, porque un pueblo sin un salario que le permita comprar lo que necesita, lo que produzca el sector privado, el sector público, el pueblo trabajador, no va a tener un impacto en la creación de riqueza. No lo va a tener, porque no va a tener cómo hacerlo. Entonces, de lo que se requiere es ponernos de acuerdo todos, el gobierno nacional, con el sector privado y el poder popular que participa en el hecho productivo y además con su doble vertiente como trabajador. Creo que para nosotros es muy importante. Vamos a hacerle llegar esta propuesta al presidente de la República. Consideramos que es importante, nos lo han hecho trabajadores, el sector de los trabajadores que creen profundamente en el proceso bolivariano, que entienden que el presidente Nicolás Maduro ha hecho esfuerzos extraordinarios, como lo ha venido haciendo, ya reconocido a nivel internacional. Y esa es una opción importantísima, cómo ponernos de acuerdo para lograr que el incremento de los precios se ajuste, no afecte la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano. Esa es una fórmula que tenemos que construirla aquí en Venezuela. Y eso es posible, pero hay que conversar. También queríamos, en el ámbito internacional, creo que es importante abordar, por supuesto, la participación del presidente de la República en la COP27, en la conferencia de cambio climático que se efectuó en Egipto, que lo dijimos la vez pasada. Sin embargo, todavía retumba con mucha fuerza la participación del presidente Nicolás Maduro en esta conferencia de cambio climático, que es uno de los escenarios a nivel de cumbre, pero a nivel de ministro, a nivel de técnico, el esfuerzo que ha venido haciendo Venezuela para entender justamente el derecho de los pueblos del sur a tener su propio modelo, la obligación histórica que tienen los países desarrollados a garantizar un fondo, como lo planteó el presidente Nicolás Maduro, que permita a los países en desarrollo y más vulnerables recuperarse del desastre provocado por un modelo androgénico que ha venido impactando el modelo capitalista. Podemos hablar del modelo capitalista, los terribles daños que ha hecho a la madre tierra desde Europa, de 1777 hasta ahora, y no hay posibilidad de convencerlo de que debe haber una modificación para evitar los 2 grados que supone ya que estamos sintiendo. Y como el COVID democrático, la impactación sobre uno y otro tienen la misma fuerza, solo que los países desarrollados tienen más posibilidades de tomar medidas que los países en desarrollo, que los países del sur. Entonces, nosotros reconocemos el importante trabajo, el esfuerzo, el papel, el rol histórico que jugó el presidente Nicolás Maduro, porque de lo contrario, la reunión con Macron, la búsqueda de Macron, del presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, miembro de la Unión Europea, de la OTAN, del Consejo de Seguridad, buscando espacios de encuentro, porque evidentemente es una realidad. La geopolítica imperial ha hecho estragos, no solamente en Europa, sino en todas las regiones del mundo, y Europa es una víctima, lo hemos dicho muchas veces. El patio trasero norteamericano no es América Latina, que se resiste una y otra vez históricamente a tener relaciones de este tipo con Estados Unidos, y es un reconocimiento. Cuando el presidente Macron se acerca al presidente Nicolás Maduro, es recordando la importancia de América Latina y el rol histórico que jugó Venezuela en momentos complejos la década pasada.
Por ello, además de esa reunión, de ese encuentro en la conferencia, en la 27 conferencia de cambio climático, nos complace enormemente la participación del presidente, en representación del presidente de la República, la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en esa reunión por la paz, organizada por el presidente Emmanuel Macron, en la cual coadyuvaron en su organización el presidente de Argentina, el presidente de la CELAC y el presidente Gustavo Petro. Como decía, rescatamos la frase que señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez: 3 nuevos amigos tiene Venezuela. 3 nuevos amigos que entienden que la geopolítica está haciendo estragos y que el papel de Venezuela debe ser de primer orden, siendo como ha sido Venezuela históricamente, no solamente por la capacidad energética que per se es la respuesta, es la clave, pero también por el papel histórico que ha defendido Venezuela en todos los tiempos, en una con más claridad política que ha sido en estos 20 años, proyecto bolivariano, y además la disposición a atenuar el bloqueo que sufren todos los países que son subsidiarios de Estados Unidos. Yo creo que esa es una forma de ver los impactos, las medidas positivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, brutales, criminales, también afecta enormemente a los países que se suman a las medidas positivas, a los países que se arrodillan, que inclinan la cerviz al gobierno norteamericano, porque Venezuela, como siempre lo dice el presidente Nicolás Maduro, venderá su petróleo a quien quiera comprárselo y a quien lo pague debidamente. No es Venezuela la que tiene esos límites. Francia, si quiere comprar petróleo, puede solicitarlo, pero inclina la cerviz. Entonces, evidentemente, ahí hay un punto clarísimo. No es Venezuela la que tiene la limitación, en Francia, en la Unión Europea, en todos los países que le temen al gobierno norteamericano. Cuando eso termine, como lo hizo Petro, como medianamente lo ha hecho el presidente Alberto Fernández, podrá normalizarse, ahí sí normalizarse, las relaciones de intercambio normales que deben darse en el mundo. Pero si le temen a Estados Unidos, pues poco se podrá hacer. Y por último, me parece muy importante la reunión del Grupo de Puebla, particularmente una carta que recibió el presidente Nicolás Maduro, firmada por un grupo importante de expresidentes que llama la atención. La primera que escribe Michelle Bachelet. Por supuesto, Rafael Correa no es extraño a un planteamiento. Eduardo Duarte de Argentina, Ricardo Lagos, José Mujica, Uruguay, Vilma Roset, Ernesto Samper de Colombia, un grupo importante que lo encabeza Celso Amorín, ex canciller, ex ministro de varios países de Brasil, Chile, Argentina, Perú, docentes, un grupo de personalidades que tienen nombre y apellido, pero es una carta donde se plantea al presidente Nicolás Maduro volver a la oración. Yo creo que es una carta muy interesante porque hay 2 ausencias allí. La primera, reconocer el terrible error que cometieron un grupo importante de los hermanos, no todos, por lo menos Michelle Bachelet, José Mujica, varios allí que uno dice, bueno, Venezuela hizo todo lo que tuvo en sus manos para fortalecer la CELAC, para fortalecer UNASUR, para promover el intercambio. De hecho, ahí está ALBA y está Petrocarril. Ejemplos de integración. Lo que sí parece importante es que estas personas
que bastante de ellos, la mayoría de ellos, o un número importante de ellos, atacaron UNASUR, atacaron a Venezuela cuando eran miembros de Mercosur. Ahora están reconsiderando, y bienvenida a la reconsideración, reconsiderando y entiende que la unidad de América Latina de manera ordenada, estructurada, a través de sus órganos, es la única forma de que no solamente América Latina y el Caribe puedan lograr atender con eficacia los grandes problemas geopolíticos de salud. Hace referencia al problema geopolítico que existe actualmente en el mundo, el problema de la pandemia, pero además el tema comercial, que se ha reducido a su mínima expresión. Entonces, creo que allí faltan algunas reflexiones, me parece importante, interesante, reconocido el esfuerzo de inflexión, pero no todo está dicho. Hay que decir que en esa carta no todo está dicho, porque allí no cuestiona las medidas coercitivas unilaterales. La visión de la derecha en América Latina, irresponsable de lo que procuró fue obtener ventajas para su grupo y no ventajas para el pueblo, no está dicho allí. Eso es importante tenerlo claro. Pero de cualquier manera nos parece importante ese punto de reflexión que de alguna manera recoge los errores cometidos, porque hay presidentes, expresidentes y excancilleres. Hay un grupo que fueron parte de los gobiernos progresistas y eso es lo que le da veracidad. O sea, la presencia de, por ejemplo, en las firmas de Correa, de Dilma Rousseff, de Samper, de Amorín y de personalidades de este tipo le dan fortaleza a esa comunicación, porque sin ellos y otros más que no mencionamos por la lista larga, que le da credibilidad a la carta, credibilidad. Pero de otra manera sería muy difícil creerle a Pepe Mujica, que fue responsable de Luis Almagro en la OEA y el daño que nos han hecho. Nosotros insistimos en eso porque es verdad, porque hay que decir las cosas. Michelle Bachelet, que ya sabemos de su comportamiento en los organismos internacionales y así. Entonces, esta carta obedece a una situación geopolítica real, pero también al reconocimiento al proyecto bolivariano, a Chávez y a Nicolás Maduro, a Fidel, a Raúl, a Canel, que está ahorita al frente de Cuba, y al sandinismo, a Daniel Ortega. Es una realidad, lo decimos sin que nos quede nada por dentro. Sin Nicaragua, sin Cuba y Venezuela en estos años tan duros de resistencia, le hubiese sido más difícil a Lula volver a su tercer mandato necesario, fundamental. Y además la posibilidad de que Petro hubiese logrado la consistencia de tener el respaldo de ese pueblo, sin duda, de alguna manera lo facilitó la presencia de Nicaragua, Cuba y Venezuela. No tenemos duda. De cualquier manera nos complace enormemente y esta es una carta que va a seguir analizando Patria para Todos en nuestro espacio de reunión, y que además, por último, informarles que vamos a estar presentes en la reunión del Foro de São Paulo, de la mesa de trabajo ampliada del Foro de São Paulo, este viernes y sábado en Caracas. Si hay alguna pregunta al respecto. El horario de la actividad del día viernes, ¿a qué hora comenzará? Desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Así que están invitados todos los medios de comunicación a seguir, a acompañar ese debate histórico de los pequeños productores en defensa de la salud y la significación que tiene en tiempos geopolíticos y estos tiempos de cambio climático tan complejos. Gracias. Si tiene otra pregunta, La rueda de prensa del partido